Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo cordial para todos los hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana nos están siguiendo en este devocional matutino. Bienvenido a las nuevas personas, amigos, hermanos en la fe que también lo están haciendo. Es un placer para mí poder estar con ustedes, bendiciendo el nombre del Señor y permitiendo que Él hable a nuestra vida, a nuestro corazón, conforme a su voluntad. Quiero leer para ustedes lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 27 y algunos versículos del 9 en adelante. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria al Señor Jesús por su palabra, que es vida, es verdad y que reaviva cada día nuestras fuerzas, nuestra disposición para seguir amándolo y para seguir fiel a su palabra. Hay algo muy especial que Dios exige de sus hijos y es el esfuerzo, el alentarse en su poder, en su gracia salvadora, en su misericordia. Pero cuando estamos esperando en su voluntad una respuesta divina, a veces de manera urgente, otras veces donde podemos ver un proceso generarse de una manera más pausada, pues hay algo que siempre debemos de hacer como hijos y es aprender a esperar la respuesta de Dios. Para la humanidad y para cualquier ser humano, una de las cosas más difíciles de hacer es precisamente esa, esperar. Pero Dios nos pide que lo hagamos y hay unos principios muy importantes que Dios demanda en su palabra para que nosotros logremos hacerlo. Y uno de esos principios, y muy importante, es obedecerle. Una de las cosas muy complejas también para los seres humanos de hacer. Por eso es que no vemos que todas las personas confiesen con su boca la obra de Dios en sus vidas, ni decidan aceptarlo en sus corazones, porque es difícil obedecer a Dios para ellos, porque es más fácil vivir guiado por las obras de la carne y hacer el mal que hacer el bien. Hay otro principio importante que implica el saber esperar en Dios y en su voluntad, y es precisamente esperar el tiempo de Dios, ¿sí? De manera que podamos escuchar, reconocer su instrucción para que Él nos indique lo que debemos de hacer en su tiempo. Tengamos presente que el desobedecer a Dios como un principio esencial del caminar con Él implica unas consecuencias graves, implica unas consecuencias trascendentales en la vida de cualquier ser humano que lo pueden inclusive llevar a la misma muerte. Pero, ¿qué debemos hacer entonces para mantenernos en esa voluntad perfecta de Dios? Una de las primeras cosas que debemos hacer es evitar adelantarnos al tiempo de Dios. Aunque no siempre es fácil esperar en recibir su instrucción y saber
¿Qué es lo que Él quiere que yo haga frente a esa decisión que debo de tomar, frente a esa crisis que estoy viviendo, frente a esa petición que yo estoy presentándole? Pues entonces debemos de esperar con paciencia y dejarnos guiar por Él para que en su tiempo Él nos permita saber lo que debemos hacer y no adelantarnos a su voluntad de tal forma que vayamos a perder su guía, su dirección, ¿sí? Antes de tomar una decisión rápida y avanzar en ella, nosotros debemos aprender a esperar el tiempo de Dios y estar atentos a sus palabras para poder saber con claridad lo que a mejor nos conviene a cada uno hacer. El Salmo capítulo 27, versículo 14 leíamos que dice: aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Y esforzarse y alentar el corazón es estar pegado a las promesas de Dios, aferrado a su palabra, creyendo firmemente en que su palabra es verdad y que Él no falla, y no dejar morir esa fe. El tiempo de Dios no solo es bueno, recordemos el pasaje bíblico, sino que también es perfecto. En su omnisciencia, Él conoce cada aspecto del pasado, del presente y del futuro. El Señor está viendo cada área de nuestra vida. Conoce nuestras necesidades, conoce nuestros deseos, conoce nuestros anhelos, nuestras metas. Él comprende lo que es mejor para nosotros. Y en su plan de misericordia, en su plan divino para nuestra vida, siempre es perfecto y Él cumple su buena voluntad. Sin embargo, el Señor ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para obedecerlo día a día. Al salvarnos, Él nos dotó de algo que todo fiel creyente necesita obligadamente para poder andar en el camino de Él en obediencia. Y es el Espíritu Santo, que vino a morar en nuestra vida para no irse jamás. Esa fue la promesa que Él hizo a todo fiel creyente cuando partió de este universo y ascendió nuevamente a los cielos y dijo que no nos dejaría solos, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que estuviera con nosotros siempre. No dice que a veces, no dice que de pronto, no dice que hoy o que en una fecha específica. Él dijo que siempre, que no nos dejaría, ¿sí? Una de las responsabilidades de esa promesa maravillosa en la obra del Espíritu Santo es guiarnos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces, recuerde, nos advierte acerca de los caminos equivocados y nos exhorta para que hagamos lo correcto. Pues nosotros, mis hermanos queridos, en nuestra humanidad, no tenemos la capacidad para tomar decisiones sabias por nosotros mismos. Siempre tendrán la matiz de la necedad. Cuando nos atrevemos a pensar en nuestra propia opinión y fuerzas y conceptos, que lograremos hacer lo que mejor nos conviene. Siempre debemos apoyarnos en Dios para tomar decisiones acertadas y no tener que recibir consecuencias nefastas, como en este caso puede ser, y la más grave de todas, la muerte. Cuando Dios dice que debemos esperar, pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer, que es una de las cosas más complejas para hacer, porque en medio de la crisis emocional, existencial, en medio de la ansiedad, en medio de los miedos, en medio de todas esas situaciones que como humano adolecemos en un tiempo de crisis, de ansiedad, de enfermedad, de problemática, pues es muy difícil hacerlo. Y es cuando más anhelamos que las cosas se solucionen ya. Y entonces empezamos en nuestra ignorancia a buscar por nuestros propios medios una solución. Pero si nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios, a seguir su dirección
en vez de tomar nuestras propias decisiones, estaremos listos para oírle también cuando necesitemos ser guiados en medio de situaciones difíciles. Dios promete en su palabra que contestará nuestras oraciones y nos dirigirá siempre, en todo tiempo, en nuestro andar. Aunque a veces tengamos que esperar, Dios siempre nos mostrará el camino. Y aunque a veces deseemos una respuesta inmediata, Dios, en su amor y en su omnisciencia, conoce lo que es mejor para nosotros, lo que mejor nos conviene, lo que sí nos hará un aporte significativo para el futuro. ¿Por qué? Pues porque su perspectiva es eterna y no es efímera como la nuestra. Existen algunos pasos, algunos requerimientos que la palabra nos deja mirar que debemos de tener en cuenta al momento de enfrentar la posición de espera en la voluntad de Dios. Porque todos de una u otra forma estamos esperando en la voluntad de Dios frente a un tema específico que estamos pidiendo, que estamos clamando, para unos algunos meses, para otros años, para otros décadas enteras, pero todos debemos de cumplir con unos requerimientos para esperar en Dios. Y uno de esos primeros requerimientos es precisamente la fe. Si nosotros comprendimos, también tuvimos que haber aprendido a confiar en Él. Pues la verdad es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no puede avanzar en sus caminos. La fe se convierte en el motor que le da a nuestra vida el sentido, que nos da propósitos de vida, que nos marca el deseo y de seguir avanzando y de no desmayar en el intento de Dios. Estar en sus atrios, escuchando su voz, atendiendo a su instrucción, ¿sí? Y habla de reconocer a los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y habla precisamente como hijos de Dios. Precisamente el fruto de fe es un fruto de constancia, perseverancia, entusiasmo y anhelo por hacer la voluntad de Dios y por vivir en su presencia a través de la oración. Recordemos que en su divino propósito, su tiempo siempre será perfecto. Por lo tanto, no debemos pensar que si su respuesta no llega de manera inmediata, significa que entonces no nos escucha, no nos dará lo que le pedimos. No, por el contrario, nosotros tenemos que recordar que el poder, la sabiduría y el amor y el conocimiento de Dios es excelso, y confiar en que Él tiene todo el control sobre toda situación nos dará siempre la mejor respuesta a nuestra espera, porque Dios es bueno. Y aunque su provisión no llegue de inmediato, Él siempre está preparando lo mejor para quienes lo aman. Otro requisito, otro requerimiento importante a la hora de esperar en Dios es precisamente la paciencia, ¿cierto? La paciencia. Salmos, el capítulo 37 y el versículo 7 nos enseña la palabra, algo muy hermoso que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, no te alteres. ¿Cuántos en algún momento nos alteramos por la espera? Nos agobiamos tanto que ya empezamos a hacer cosas por nuestros propios medios que creemos ser las más convenientes, ¿sí? Esto nos lleva a la ansiedad, a la impaciencia. Y esto lo hacemos porque al parecer creemos que Dios no nos está escuchando y que Él no está haciendo nada al respecto, que nos está ignorando. Pero debemos recordar que Él nos ama
y que siempre está ofreciendo su dirección y provisión, ayuda y fortaleza durante todo ese tiempo de espera. La paciencia es un requisito clave para aprender a esperar en la voluntad de Dios. Otro requisito muy interesante del momento de esperar la voluntad de Dios es la valentía, ¿cierto? Cuando una oferta o una oportunidad que se nos presenta en el camino parece muy buena, pues se requiere de mucho valor para esperar en Dios. Pues quizás tengamos que rechazarla porque no sea lo que mejor nos convenga y Dios a través de su Espíritu Santo nos está mostrando que no debemos aceptarlo. Entonces, aunque los demás no comprendan nuestra decisión y de pronto insistentemente nos exijan seguir, si esto no está de acuerdo al tiempo y a la voluntad del Señor, pues no debemos tomar una decisión equivocada. No podemos entender las dificultades que tendremos que enfrentar si avanzamos en desobediencia, en vez de esperar con mucha paciencia y valor hasta que Dios nos muestre el camino a seguir. Entonces, mucha valentía para saber esperar la perfecta voluntad de Dios. Otro requerimiento importante es la determinación. Así como la influencia de otros tiene un efecto muy importante en la vida nuestra, pues se requiere de mucha fortaleza para esperar en el Señor. Y aunque la situación parezca muy agradable, aparentemente muy buena, a lo que podemos visionar de lo que nos están presentando, si el Espíritu Santo nos está advirtiendo que debemos de cambiar de parecer para poder obedecerlo y no dejarnos guiar por los consejos de otras personas que, aunque muy cercanas, piensen que sea la mejor decisión a tomar, pues tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo de Dios antes de cualquier influencia humana. Recuerden que muchas veces nuestro corazón ha sentido la instrucción de Dios de no hacer algo, pero el nuestro afán por obtener una respuesta frente a eso que necesitamos, muchos hombres y mujeres de Dios han caído en dificultad espiritual, en ruina espiritual por haber tomado una decisión que ya el Espíritu Santo les había advertido que no tomaran. Otro requerimiento importante es la fortaleza. Si nos sentimos tentados a adelantarnos, a tomar esa voluntad nuestra en vez de la voluntad de Dios, debemos recordar que Dios es fuente de nuestra fuerza, que Él provee lo que necesitamos, ¿sí? Y que al esperar con paciencia, Él se glorifica en medio de nuestra debilidad como humanos que somos. Y Dios es el que puede cambiar también esos deseos de nuestro corazón para que aprendamos a sujetarnos a su voluntad y no dejarnos guiar por las pasiones aceleradas de nuestra carne. Otro requerimiento importante, y ya para terminar esta reflexión de esta mañana, es la perseverancia. Si el Señor nos está invitando a esperar frente a una petición, un ruego que estamos teniendo en su presencia, necesitamos perseverar para mantenernos firmes. Y aunque otros den sus opiniones, ofrezcan diferentes opciones y sugerencias sobre lo que nosotros debemos hacer, y aunque el mundo esté lleno de tantos ofrecimientos tentadores y muchos que se están apresurando para decirnos cómo inclusive debemos de vivir, solo hay un Dios todopoderoso al que debemos escuchar, el Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad obedecer a su palabra y dejar las consecuencias en sus manos. Andar en la voluntad de Dios es la mejor decisión que podemos tener. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este día en el cual nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra, alentarnos a través de ella. En tu nombre santo, Señor Jesús, encomendamos todas estas familias, estas mujeres, estos varones, estos jóvenes que nos están escuchando, para que tu obra maravillosa se manifieste en sus vidas y ellos puedan ser impactados por tu palabra y ser transformados por tu Espíritu Santo y convertirse en instrumentos de honra y de gloria para ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Un abrazo fuerte para todos en el nombre de Jesús.
cielos y la tierra, al que murió en la cruz porque me amó. Hoy quiero homenajear a la pureza, al que por gozo cambió mi tristeza y me llenó de dicha el corazón. Hoy le voy a adorar con todo el alma, como el salmista que se declarara que su socorro venía del Señor. Hoy mi talento se viste de gala, como la novia que está enamorada y tiene cita con su gran amor. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento aquí en mi pecho. Me enamoré, con Él yo vivo soñando despierto, y si me duermo sueño con Él. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Él es lo más hermoso que yo tengo. Él es la realidad de un bello sueño que estando angustiado yo soñé, del náufrago que un día llegó a su puerto. Mi barca hecha pedazos por los vientos, pero en sus brazos yo me refugié. Los hombres me pagaron con traiciones, por eso es que yo no confío en el hombre, porque me lastimaron y lloré. Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones, aunque yo sea infiel por mis errores. Él siempre, siempre permanece fiel. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento aquí en mi pecho. Me enamoré, con Él yo vivo soñando despierto, y si me duermo sueño con Él. Y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por Él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Gracias, Jesús, tu amor llena mi vida.